hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo. Hemos vuelto esta semana, después de una semanita, como se dice, sabática, pero un problemita de salud. Estamos ya recompuestos, no del todo. No fue muy sabática. No fue muy sabática, pero estamos ahí entre algunas tosidas, ¿no? Y algunas carrasperas. Estamos de pie y queríamos continuar esto que tanto nos gusta, que es seguir acercando la realidad a través de Catalejo, por el diario digital de Conclusión, por Televisión Regional, y hoy con una temática que venimos abordando y siguiendo hace mucho tiempo y que hoy nos toca abordarla desde otro lugar. Exactamente, te saludo, Alejandro. ¿Cómo te va? A todas las personas que siempre se enganchan con el programa de Catalejo y que se suman, ¿no? A pensar, a debatir, a proponer. Exactamente, exacto. A conocer también temas que a veces no se tocan tanto en otros medios de comunicación. Así que esta es la propuesta, como cada vez que nos encontramos. Y hoy vamos a hablar sobre esto. En un país hermano sucedió algo muy importante, histórico, y lo presentamos de esta manera. Dale, vamos. Una gran porción de ciudadanos colombianos, empujados por el hartazgo, han apostado todo en el proyecto que se hace llamar Pacto Histórico. Desde allí emergía la figura de Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes venían punteando la intención a voto desde el primer día de cara a las elecciones en Colombia. El 13 de marzo, con el 80% de los votos, Gustavo Petro fue el candidato más votado en primera vuelta. Las encuestas lo mostraban como el que tenía más posibilidades de ganar la presidencia, y el domingo pasado los números no fallaron. El líder del Pacto Histórico obtuvo más del 51% de los votos en la segunda vuelta frente a Rodolfo Hernández. Francia Márquez colaboró en el momento de aportar esa fuerza barrial, étnica y popular que la acompaña. Sin dudas, esta mujer que tocó las fibras más miserables del racismo se ha convertido en un verdadero fenómeno político. Estas elecciones han marcado un suceso sin precedentes que ha hecho tambalear a los sectores dominantes de Colombia, a una hegemonía de más de 2 siglos, una verdadera quijotada ante monstruosos molinos de viento. Hoy en Catalejo, la histórica elección en Colombia. Muy bien, estaba la presentación. Tiene que ver con las elecciones en Colombia, un hecho histórico después de más de 2 siglos. Lo celebramos. Lo celebramos a través del Pacto Histórico que encabezaron Gustavo Petro y Francia Márquez. Bueno, Colombia ha pegado, digamos, un volantazo, por lo menos desde lo cultural. Ahora habrá que ver si se puede revalidar desde lo electoral, pero claramente en el accionar, desde el accionar democrático, desde la democracia representativa, ¿no? Pero bueno, es un hecho histórico, por lo cual hemos acompañado y venido de este lugar trabajando muchísimo, y hoy tenemos al invitado que claramente siempre ha estado, desde Barranca Bermeja. Y que dijimos en su momento, en varias oportunidades, nos vamos a reencontrar cuando la situación haya cambiado. Exactamente. Y hoy es el día. Es radical la transformación. Así que bueno, Indalecio Cañas Medina. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido. Gracias. En más de una oportunidad, Inda, hemos charlado, ¿no? Claro. Contando lo atravesada que está Colombia, que esperemos eso termine de cesar definitivamente por la violencia, que claramente hablábamos siempre de una de las oligarquías, si no la oligarquía más violenta de Latinoamérica, y bueno, con el último gobierno de Duque, donde el uribismo se mostró desnudo, paseándose explícitamente, asesinando muchísima gente en Colombia, donde en ningún medio, de esos que le gusta hablar generalmente, ¿no? Sí, de violencia. De violencia de países comunistas o países violentos como Venezuela, Cuba, nunca han llegado por aquí la violencia paraestatal colombiana. Así que bueno, ahora es de otro lugar, como lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Exacto. ¿Qué ha pasado en el medio? Muchísimas cosas. No, bueno, la verdad que esto es como... Yo le comento a mucha gente, le he comentado a ustedes detrás de cámaras, que es como un milagro, literal. O sea, es un milagro hecho a pulso, a resistencia, a costa de ríos de sangre, pero no deja de ser un milagro porque la democracia en Colombia sigue siendo fallida, inestable, es como un remedio, como un intento. Entonces no teníamos garantías de nada, de que esta vez prácticamente podía pasar lo mismo que ha ocurrido todo el tiempo. Y lo que ocurrió fue un milagro en las urnas, literal. O sea, que se haya respetado el voto de la gente que quería el cambio. A eso me refiero. Hablábamos un poco afuera de cámara, ¿no? El tema de que quizás hasta haya más votos, ¿no? Exacto. Porque digo, el fraude era como muy temido en este... Sí, es institucional el fraude. Sí, ¿no? Estaba institucionalizado, así como la impunidad estaba institucionalizada, como decías. Se habla mucho de Cuba, de Venezuela, de las narcodictaduras de esos países, y
no miraban hacia el país vecino donde en realidad estaba la narcodictadura más genocida del continente, o sea, Exacto. literal, nos ha costado a los ciudadanos fuera del mundo sudor y lágrimas mostrarlo, y gracias a los medios alternativos como ustedes, pues nos han abierto ventanas para mostrar lo que realmente estaba pasando, porque el cerco mediático de los medios masivos de comunicación era total. Ahora, para las personas que quizás hoy están escuchando esto y están empezando a conocer lo que pasaba en Colombia, ¿qué se puede sintetizar de lo que sufría el pueblo colombiano? Claro, ¿cómo entender el proceso Claro. colombiano que Claro. es bastante disímil al del resto de los Sí, países? siempre ha sido como Claro. muy al margen de todo. Claro. El resto de países de Latinoamérica en dictaduras militares, Colombia en democracia, entre comillas, siempre pudiendo votar, entre comillas. Exacto. Claro. O sea, siempre ha sido todos giros hacia el progresismo, hacia la izquierda, Colombia cada vez más a la narcodictadura de la extrema derecha, más y más y más, hasta con Duque, que ya fue escarbar el fondo que habíamos tocado hace mucho rato. O sea, siempre era como ir en contracorriente a todo lo que ocurría en el continente, así que siempre ponía acá con ustedes hablando de que si algo se quebraba en ese país, todo empezaba a cambiar el resto del continente, porque es que era un ensañamiento, o sea, un ensañamiento que no se puede medir de ninguna universidad, qué sé yo, ni con ninguna cifra estadística, ni ningún sociólogo, qué sé yo, los que se dedican a estudiar las sociedades, no sé, o sea, no tiene explicación. Es un país con más gente desaparecida a manos del Estado y del paramilitarismo, más que las 4 dictaduras del Cono Sur juntas. Hay más de 82.000 personas desaparecidas en todo este tiempo. Increíble. Somos el país que puntea todavía los asesinatos sistemáticos a líderes sociales y ambientales, no en Latinoamérica, sino en el mundo. De asesinatos sistemáticos que van y te matan por estar oponiéndote a algún megaproyecto. Yo recuerdo, extractivista, no quiero interrumpirte, etcétera. pero me parece que es menester. En la última charla que tuvimos con vos, hablábamos de un hecho histórico que tenía que ver con un paro, ¿no? Claro. Un paro que fue un paro histórico, una movilización que fue masiva, regional, donde hubo muertos claramente, donde siempre el pueblo pone muertos, pero me decía, estamos ante un suceso histórico que puede cambiar Sí. de aquí en adelante Claro. la historia colombiana. Terminó sucediendo. Sí. Y contra Cartón también. Recuerdo, cuando estabas en Colombia, esto de tratar de solicitarme que borremos algunos, ¿no? Sí. Algunos trabajos que Claro. habíamos hecho con vos acá porque estabas amenazado, te Sí. estaban siguiendo. Había una inteligencia para aquellos que Sí. se animaban a hablar o salir a manifestarse o Claro. militar con peligro de muerte, claramente, ¿no? Sí, porque es que mira, en Colombia el gobierno de Duque estuvo chuzando ilegalmente más de 400 youtubers, tuiteros, o sea, gente así como yo, un montón, que porque estaban manifestándose en contra del gobierno. Entonces llega una discusión en Twitter, un militar diciéndome diciéndome cosas de mi vida personal, y yo me asusté y me Sí. cagazo y dije, Claro. Ay, cuando para miré mí todo no, lo que aparecía en claro. internet eran cosas que había hecho en Argentina, no en Colombia. Pero estaba en Colombia en ese momento, entonces dije, no, por favor, saquen todo eso de ahí. Claro. O sea, literal, a un muchacho lo metieron en la cárcel por haber hablado mal de Uribe, o sea, cosas de esas Increíble. insólitas han pasado. En democracia. En ¿No? democracia. En democracia. Claro. En democracia. Esta democracia, ¿no? Sí, Al servicio claro, de y más estos que, grupos, más que ¿no? yo sufrí fui víctima de abuso policial cuando lo del encierro de la pandemia, que aprovecharon para Claro. hacer y deshacer la fuerza policial, pero increíble. Que en Colombia eso, la cuarentena era un privilegio de clase y la gente salió porque si no se moría de hambre. Exacto. Claro. Entonces hubo un estallido también en ese entonces contra la fuerza policial, hubo un paro masivo encabezado por la minga indígena, o sea, eso no tuvo nada que ver con nada, la cuarentena ya. Entonces eso, es que ponerse desde ese punto de vista que lo que ocurrió en Colombia es literal un milagro, o sea, Claro. estábamos llorando de alegría y agradecimiento porque por fin se respetó el mandato popular, que era un cambio, que desde hace mucho tiempo la gente había votado por eso, pero no se había respetado. Ujú. Pensaba cuando, bueno, decías este paro, ¿no? ¿En qué pones vos la fichita del real clic, ¿no? Porque Claro. creo que hay un momento donde, bueno, hasta acá llegamos. El hartazgo. Claro, Claro. sí, la gota que rebosó la copa. Sí. No todo empezó gracias al acuerdo de paz de La Habana con el gobierno Claro. de Juan Santos y la FARC. Ahí se empezaron a caer muchas cortinas de humo, muchos enemigos internos, que la guerrilla, que no sé qué más. Entonces todo eso se vino haciendo a un lado y empezó a salir ahora el asunto de la corrupción, etcétera, un montón de cosas, y ya la gente empezó a movilizarse sin miedo,
sin tanto miedo porque siguieron acribillando, desapareciendo y matando. Ante estos grupos dominantes y la prensa mediática que responden Claro. lo mismo, son lo mismo, encontraban las FARC, ¿no?, la Claro. justificación para la represión constante. Exacto. ¿no? Sí, después siguieron encontrando otros, pero ya la gente no tenía miedo y salió Exacto. masivamente. Claro. Salió Hay momentos masivamente. donde el pueblo pierde el miedo y va. Sí, literal. Entonces, el punto de quiebre, el inicio de todo esto fue eso, los diálogos de paz en La Habana, del 2016 para acá. Entonces, cada año iba pasando una cosa que iba tumbando la otra hasta que el año pasado fue el estallido social definitivo y crucial para darle un vuelco a esto, literal. Que ya ustedes más o menos deben saber qué fue lo que pasó. En un mes mataron a más de 50 personas, hay más de 300 desaparecidas en esos 3 meses de manifestación. O sea, ni en las protestas de Chile, que en 2 años asesinaron alrededor de 50 fue. Ujú. Alrededor de 50, sí. Bueno, en Colombia en un mes ya tenían ese número de asesinatos. Esas personas desaparecidas no, con el tiempo no aparecen en ningún No. espacio, no. No, desafortunadamente no. Y pues ahora el trabajo que se va a hacer es de memoria y de reparación, porque no creo que vayan a aparecer. Claro, realmente, o sea, no es para menos que él obviamente se conmueva como nos conmovemos nosotros, No, sí, siendo su patria, su pueblo, su tierra, digo. Son personas, estamos hablando, nosotros sí nuestros carteles, los 30.000 desaparecidos, que fueron más. Digo, estamos hablando de más de 80.000 desaparecidos en democracia, o sea, es un número. Y aparte, el asesinato sistemático de líderes y lideresas, ¿no?, campesinas, indígenas, de movimientos sociales que se sigue sucediendo, Sigue digamos, ¿no? sucediendo. Que tiene que, y que con Petro claramente no va a tener la anuencia política, ¿no? Pero que cómo va, el trabajo, vamos a charlarlo en la segunda mitad, Sí. Claro. el laburo. El laburo que Que viene va a ahora. tener que hacer Gustavo Petro, Francia Márquez, o sea, es un trabajo más allá de la necesidad imperiosa de redoblar la apuesta en las calles, Claro. porque donde Claro. va a necesitar mucho, ¿no? Exacto. El Exactamente. pueblo en las calles para sostener el Claro, el porque gobierno. lo que se acaba de romper, como tú bien lo sabes, y acá mucha gente, es la oligarquía más estable de la América Latina y la que más respaldo de la Casa Blanca y del Pentágono Exacto. tenía. El gendarme de Estados Unidos. Entonces fue no siempre se van a quedar quietos y hay que seguir movilizándose en las calles para defender esto, literal. Sin duda. Hacemos el primer cortecito. Dale, hacemos Seguimos una pausa. charlando con Indalecio Cañas Medina. Qué lindo que es Barranca Bermeja. Algún día nos puede Ay, invitar. No sé sí. si vamos a poder juntar la guita para ir, pero Bueno, por lo pero a menos un hagan lugarcito. invitación. Cuando quieran pueden ir, igual ¿Alguna ahora. piecita para Sí, un en mi casa colchoncito pueden hay? quedarse. Claro. Y Pero salimos igual ahora estamos viviendo en Florida Blanca, que es el área metropolitana Ajá. de Bucaramanga, que es la capital. Hace Claro. tiempo que digo y pienso en conocer esa belleza que es Colombia. terrible Colombia. Ay, muy sí. bello, muy Realmente. bello. La verdad Bueno, que hacemos un cortecito. Regresamos y vamos a profundizar un poquito sobre la propuesta política, ¿no? De una. Que se impuso, que fue el pacto histórico con Petro y Francia Márquez, pero acompañado por un montón de movimientos que claramente van a ser el sostén de las mismas. Ya regresamos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Carnicería Misoles, el equilibrio justo entre precio y calidad. Repartos a domicilio a toda la ciudad de Rosario. Nos encontrás en nuestras 2 direcciones, Formosa y Casilda, y en Junín y Teniente Nieta. Contamos con todos los medios de pago. Visita nuestras redes sociales. Muy bien, regresamos. Seguimos charlando y analizando lo que fueron las últimas elecciones en Colombia y este hecho y suceso histórico que ha cambiado un poco el panorama político de un país, ¿no? De una Colombia cafetera que, como bien marcaba Indalecio, vive un proceso muy, muy duro donde hay muchos que no conocen, ¿no? Todavía ese proceso y me fueron preguntando cómo era esto, si había confianza en lo que se venía. Digo, mira, la cuestión del poder democrático en Latinoamérica siempre es muy complejo, Sí. hay un poder fáctico real que es muy fuerte, pero bueno, era un proceso que tenía que sucederse. Era un proceso cultural que tenía que suceder, Indalecio, más allá de que ahora nos metamos un poquito en la propuesta política del pacto histórico, digamos, había que terminar ese proceso que se había iniciado en las calles hace mucho tiempo con una elección como esta. Claro, sí, tenía que ser así. Era la única forma, o sea,
tenía que ser de esta forma para evitar más derramamiento de sangre, porque la gente no se iba a quedar con esta derrota nuevamente. La hija incluso le hicieron matoneo a la hija de Petro porque lo mencionó, dijo que la gente no se iba a aguantar un fraude más, que o sea, podía haber un nuevo estallido social. No sé si después elecciones o una semana o un mes después, pero lo iba a ver mucho peor que el del año pasado. Pero, con alguien que claro, ha reivindicado el nazismo, que sí, digamos que no, figura que incluso debe haber puesto incómodo, como fue con el caso de Trump y Bolsonaro, hasta el mismo establishment, ¿no? Porque claro, no sabes sí, para sí, dónde sí, va a sí, salir, sí. ¿no? Sí, literal, o sea, le daban un libreto, pero se le salía de las manos Claro, el libreto porque cada vez exactamente. que abría la boca la embarraba. Exacto. Entonces, Claro. no, o sea, literal no tenían ni fichas con qué jugar ya. Claro. Ya Claro. no tenían fichas para jugar. Él no se esperaba ni haber pasado a la segunda vuelta, lo tomó por sorpresa desde la finca por cárcel porque había desacatado una acción de tutela, entonces tenía 5 días de casa por cárcel y desde allá dio el discurso descamisado, todo despelucado desde la piscina. O sea, no tenía presentación. Claro, una Ese cosa. señor era un mal chiste por donde se le viera. Claro, tal cual. Sin embargo, se Sin te claro. mete con un discurso reaccionario, Claro. antiderecho, cuasi fascista, Literal. a la discusión final, ¿no? O sea, da risa, pero daba miedo a la vez que Claro. una persona de esas Sí, sí. pudieran imponerla otra vez. Exactamente. Claro, Literal. Exactamente. impresionante. Y pensaba un poco lo que charlábamos antes, ¿no? Digo, la figura también de la vicepresidenta, ¿no? Mujer afrodescendiente, digo, y con unas palabras tan conmovedoras cada vez que se las ¿Y la cuánto, podemos escuchar hablar. cuánto tiene que ver Uf. Francia en la victoria? Sí, Claro. Francia tiene todo que ver en esa victoria, literal. O sea, fue la fórmula perfecta. Gustavo Petro es el intelectual, el de las ideas, pero Francia Márquez es como el cuerpo, el que Es mueve. el pueblo, y aparte El pueblo. La raíz, la tierra. La ¿no? raíz, la Claro, tierra. exacto, y es Literal. hablar fácil también, ¿no? Sí. Que con llegada a la gente. Sí, o sea, él tiene un dialecto más intelectual, más técnico, y ella Claro. es popular, a la gente le llegó mucho más. Gente que era apática y no creía, que nunca había votado, salió a las calles literal a apoyarla. Todo el litoral pacífico, todo fue de ella. Toda la costa pacífica, que es un departamento del Cauca. Y ella representa eso que dice de los nadie y las nadie, de lo que hablaba Eduardo Galeano era. Claro. Literal lo representa porque ella viene de un corregimiento de la zona rural de Suárez, municipio del Cauca, donde hay miseria, donde literal se hizo a pulso, donde empezó a estudiar abogacía sin pagar al principio porque no tenía plata. O sea, es algo sin precedentes. No sé si en algún país de América Latina haya pasado eso con una persona así en la vicepresidencia. No. Creo que no. No, Creo no. que es la primera vez. Muy difícil. Y las últimas apuestas digamos, de los sectores conservadores de Colombia, que son los muchos, son los más, fue en esto de guerrillero a presidente, instalando, ¿no? la Claro. figura de donde viene Gustavo Petro, y hubo gente muy rápida que siempre hay también en las redes a contestarle que el caso de Pepe Mujica, ¿no? Claro. Alguien que también la misma derecha El- está acostumbrado A reivindicarlo para tratar de desprestigiar a los sectores populares que han tenido algún hecho de corrupción, ¿no? Exacto. Entonces digo, ni siquiera esa última carta que se jugaron. No, ni así. O sea, ponía Fujimori, ingeniero, es Exacto. guerrillero Pepe Mujica, lo ponían así. Sí, aparte, claro, Fujimori, ¿no? Fujimori, sí. Ah, Entonces, no, o sea, ahora va a ser muy difícil. La gente ya tiene acceso a las redes sociales, a los medios alternativos, y cada vez que sale algo, enseguida desmienten. La misma gente se encarga de desmentir. Eso fue también una movida muy bonita de esta campaña, que la misma ciudadanía se encargaba de investigar y desmentir y hacerlo Fake viral. news por todos lados. Sí, y la misma gente intentando desmentir todas esas noticias falsas y hacerlas viral al mismo tiempo que la otra. Entonces, eso fue importantísimo también, muy valioso. Los jóvenes, las mujeres, los hombres jóvenes también imagino que han tenido un rol importante. Claro, ¿No? en cabeza de Francia Márquez, que incluso va a ser la ministra de la Igualdad, pero no solamente dedicada a la igualdad de género, sino racial, étnica, Claro, tal cual. étnica, y enfocada también en la juventud, que en estos momentos en Colombia, pues, andamos, pues me incluyo ahí, andamos sin timón. Estudiamos una carrera universitaria, nos piden no sé cuántos años de experiencia, pero nadie da la oportunidad, entonces quedamos así en el limbo, y como no tenemos oportunidad de cotizar pensiones, pues nunca nos vamos a pensionar. Estamos Qué increíble. en un limbo que el sistema durante todos esos años se encargó de reforzarlo. Claro. Entonces el laburo que se viene es
grandísimo. Indalecio, en la plataforma, dentro de la plataforma política del pacto histórico, digamos, ¿qué se destaca, qué se puede rescatar, digamos, como 4 o 5 movidas de ajedrez importantes para torcer a mediano plazo la realidad de Colombia? Pues movidas políticas, dices. Sí, o de la plataforma de Petro y de Márquez, ¿a dónde se va a apuntar? Desde lo político, desde lo económico, ¿no? Desde lo institucional, como para torcer esto que viene del uribismo hace muchísimo tiempo. Pues, no va a ser fácil. Sí, no va a ser fácil. Pero incluso, ¿por dónde va a arrancar Petro? Bueno, ¿Por dónde crees que pueda llegar a arrancar Petro? Se están haciendo alianzas con, pues lo que hay es un desastre. Sí, literal, hay que agarrar el país pedacito por pedacito y empezarlo a armar. Entonces no podemos andar con purismos a decir con este no me junto, con este sí, con este no, porque se necesita mayoría para poder gobernar, por lo menos en el Congreso de la República. Y ayer ya ocurrió una de esas estrategias políticas, que es con el Partido Liberal, que tiene muchas fichas ahí cuestionables, pero que con esa coalición del Partido Liberal y con las del Pacto Histórico, que fueron mayoría en el Senado, más los otros partidos alternativos, se puede hacer gobierno desde el legislativo, junto con el presidencial. ¿Van a acompañar? ¿Ustedes piensan que van a terminar acompañando? Sí, no van a hacer oposición, van a estar del lado del Pacto Histórico de Petro y de Francia, ya lo dijeron los del Partido Liberal. Entonces es eso, como mirar qué estrategias donde no se le venda el alma al diablo, porque igual el pueblo va a estar haciendo veeduría y vamos a estar respirando en la nuca, y tampoco vamos a permitir que se vayan a torcer, porque vamos a estar ahí. Que la orientación sea otra. Claro, exacto. Entonces sí, creo que pinta bien eso. O sea, tenemos muchas esperanzas, a pesar de que lo que hay es un desastre completo y que hay que empezar de cero. Es el país o uno de los países más pobres, ¿no? Con mejor prensa. Claro, sí, incluso el más desigual, yo creo que... Claro, el más desigual, porque el más desigual. Claro. El más desigual porque Carlos Sarmiento Angulo, que es un banquero y magnate, dueño de medios de comunicación, según la revista Forbes, tiene más plata que Donald Trump. Claro. Entonces, por eso es uno de los países más desiguales de América Latina, más que Haití. Y incluso uno de los más asesinos, porque le matamos al presidente de Haití el año pasado. Exportamos matones y de todo. Claro. O sea, siempre Haití estaba por encima de todo, no Colombia, ahora, después de eso. Claro. Digamos, qué presurizada que ha estado Colombia en cuanto a medios de comunicación, porque realmente no... Un cerco mediático total. Impresionante. Pasa que también les ha servido mucho estos gobiernos de derecha, de ultraderecha, que con el narcotráfico han hecho enormes y grandes negocios, que son lo mismo, ¿no? Hablando siempre de eso y no exteriorizando la problemática política que atraviesa el país colombiano. Exacto. Desde lo económico, Petro, ¿hacia dónde puede llegar a ir? ¿Qué debería hacer para cambiar un poquito esa matriz productiva colombiana? Bueno, lo que se le apunta ahí es dejar de lado el extractivismo y pasar más a la agroindustria, es lo que es ir descarbonizando la economía, es lo que proponen ellos, ir liderando la transición energética en Colombia y si se puede en el continente. Entonces, en ese sentido sí es como uno de los progresistas más radicales, incluso con mejores puestas que el mismo Lula y que el mismo Correa en Ecuador, que muchas organizaciones sociales y movimientos ambientalistas allá lo detestan. Sí. Claro. Correa. Tuvo el caso de Chevron también. Claro. ¿no? Claro. Entonces esa cosa es puntual ahí, de ir descarbonizando la economía, ir pasando a una productividad más agraria, potenciar eso que el país lo era, de hecho, siempre lo fue. Con tanta tierra, ¿no? Y tanta tierra fértil Colombia. Exacto. Pensaba un poco en lo que decías, ¿no? Si llegara a ganar Lula, ¿no? Lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Este pensamiento de esta patria grande, ¿no? Donde quizás, bueno, uno puede pensar un poco más allá, hacer algo más colectivo. Sí, de hecho en el discurso Petro lo propuso ahí, literal. Habló más de manera más regionalista. Claro. Literal, eso es la punta de lanza para una nueva movida regional, sin duda alguna. Así va a ser. Y para Latinoamérica va a ser un hecho también, un suceso histórico, porque siempre ha estado esa cuestión de, como bien marcaba, la Casa Blanca, ¿no? Como gendarme de los Estados Unidos ahí en Colombia siendo el gendarme de los Estados Unidos, y ahora ya sin esa figura. Claro. O al menos ni el ajedrecista mayor, ¿no? Vamos a ver, porque también Petro va a tener que lidiar con eso. Sí, Aunque vos me dijiste que había charlado con Biden de los demócratas estadounidenses, mucho no se puede esperar tampoco, ¿no? Claro, sí. Han sido lo que más han bombardeado en la historia. Y sí, porque imagínate que lo hizo Obama, tuvo más bombardeos que el otro, que tuvo más prensa de demonio.
Donald Trump ha sido pacifista al lado de los otros presidentes, ¿sí? Claro. Increíble. Es una locura, sí. Sí. Que Biden es el promotor del Plan Colombia, ¿fue? Claro. Entonces ahora le están cambiando el nombre, Exacto. quitándole la palabra lucha contra el narcotráfico porque fue un total desastre, entonces ahora es contra la corrupción. Claro. Le están Claro. cambiando el nombre. Entonces sí, Duque antes de salir hizo un montón de cosas para amarrar al presidente que lo va a suceder, que lo va, Claro. que le va a recibir. Entonces la cosa no está fácil, pero ya tenemos la sartén por el mango y el pueblo, la movilización en la calle ya no va a recibir las balas y las masacres y que lo Y desaparezca va a estar para defenderlo. para oficiar de veedor como marcabas. Exactamente, Y de para ser el redirigir. veedor. Sí, ya rapidito, pensaba un poco en los que ejercen la fuerza, ¿no? Hay también una cuestión ahí de quienes son la parte militarizada. Trabajar mucho, ¿no? Claro. Ahí, Claro, sí, porque está... como ha hecho Chávez. Exactamente, sí, en eso también están ahí trabajando puntualmente y de hecho antes de posesionarse ya el Zapateiro renunció, por ejemplo. Hay un montón de gente renunciando, ya se sabe lo que se viene. Entonces sí, no va a estar fácil, el laburo va a estar complicado, pero va a tener el respaldo y la movilización de la gente, que eso es lo importante. Sin duda. Claro, claramente. Eso. Y bueno, es un gobierno que tiene que gobernar para la gente y donde tiene que verse la gente reflejada en ese gobierno. Claro, sí, gobernando. sí, tenemos que tener claro algo, que esto no es la revolución. O sea, Claro, es, lógico. estamos apenas iniciando un reivindicando. nuevo proceso cultural. Sí. ¿no? Claro. Claro. Para lo básico en el país más desigual de la América Latina, donde la gente se muere de hambre. O sea, es algo básico que debió haberse hecho hace 2 siglos. Imagínate, Claro. estamos desde cero, apenas reconstruyendo el país. Claro, Así que claro. tengan en cuenta eso los anarquistas o los que vayan a criticar que es que Petro es este punto de vista, no, por favor. Claro. Claro. Es mucho más complejo. Sí. Muchísimo más muchísimo más complejo. Y complejo. las alianzas deben existir porque si no se va a hacer imposible gobernar. Exactamente, Es muy se va a complejo. hacer imposible gobernar. Indalecio, gracias por el tiempo. Gracias. Ya hoy charlamos de otro lugar, disfrutando un poco esto, Sí. ¿no? Ya un poco más relajado. Sí. Pero Una seguro- sonrisa ahí. una sonrisa. Llorando de alegría, Claro porque que sí. casi nos deshidratamos llorando de alegría. Claro, tal cual. Y bueno, continuamos. Bueno, Vamos a seguiremos. seguir hablando de Vamos a algunas cositas que se vengan ya con Petro como presidente. Exacto. ¿eh? Y con Francia como Y como vicepresidenta Francia, y ministra de la eso. Igualdad. Exactamente. Eso. Gracias. A vivir Indalecio. sabroso. Vamos todavía. Bueno, Indalecio Cañas Medina Sí. estuvo con nosotros, Exactamente. charlando un poquito sobre esta victoria importante del pacto histórico con Petro y Márquez, quebrando más de 2 siglos de hegemonía, ¿no? De esta oligarquía más virulenta que tiene Latinoamérica. Exactamente, gran programa y aparte, bueno, uno siempre va conociendo más sobre nuestros Claro, pueblos hermanos. y entendiendo los procesos, que no son todos iguales y son muy complicados, ¿no? Para Sí. siempre exigir un poco más. Así es. A veces del lado de un escritorio y una muy bonita biblioteca. Exacto. Nos reencontramos la semana que viene con más Catalejo. Estuvo el amigo Fabián Arias en la edición, el amigo Hernán Cabrera. Exactamente. Y será hasta todos los momentos. Exactamente, así será. Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie